Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando que el Señor esté bendiciendo sus hogares, sus casas, que les esté dando mucha luz y revelación por medio de su presencia, por medio de su Santo Espíritu, y que el Señor nos fortalezca para permanecer firmes delante de Él en este tiempo. Isaías en el capítulo 11, del versículo 1 al 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Recuerda que Jesús declaró esta palabra cuando él está enseñando la primera vez. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y declara allí todas las bondades de la presencia del Espíritu Santo en su vida para traer libertad a su pueblo. Así que podemos confiar en Él, podemos confiar en su provisión, podemos confiar en que Él es poderoso para libertarnos y para sanar nuestras almas. Quiero compartir una palabra. Vamos a empezar por una palabra que está en Éxodo, en el capítulo 25, del versículo 1 en adelante. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Recuerda que esta es la casa de Dios en el Antiguo Testamento. El Señor le está dando un diseño a Moisés. Recuerda que para Moisés recibir este diseño de la casa de Dios, subió a la montaña, allá al monte Oreb, 40 días y 40 noches para recibir esta revelación, tanto de cómo iba a ser el diseño de la casa de Dios para esa época y también de los mandamientos, las ordenanzas que el Señor quería establecer sobre su pueblo. Y qué importante es esto, que cuando el Señor llama a un hombre a su presencia, a una dama a su presencia y le quiere mostrar algo, es necesario que ese líder, que esa persona permanezca muy buenos tiempos en la presencia de Dios para que el diseño se haga a la manera del Señor, ¿cierto? En la dirección de una congregación, de una célula, de algún plan de Dios que tenga con algún lugar, siempre es necesario que ese líder esté observando qué es lo que Dios quiere hacer y cómo lo quiere hacer para que no llevemos a cabo ideas humanas, porque nuestras ideas para poco sirven en el mundo del espíritu. Recuerda que en este caminar debemos ser guiados por el Señor, debemos ser guiados por su Santo Espíritu, porque si no, absolutamente nada va a funcionar. ¿Sí? Lo que empieza mal, termina mal. Y las cosas de Dios tienen que empezar en Dios, en el diseño que Él da. Así que vemos acá que Dios manda a tomar una ofrenda para construir el tabernáculo. Esta idea de construir esta casa es del Señor. Esta casa tiene un diseño eh, que se tenía que hacer a la manera como el Señor lo había establecido. Pero me llama mucho la atención que el Señor diga acá que tomen una ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y esta parte es muy importante cuando queremos construir cosas importantes en el Señor. Y es que Dios no obliga absolutamente a nadie a seguirlo. Recuerda que la escritura declara, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero el Señor dice es el que quiera. Y para que el Señor se manifieste a un lugar, necesitamos un pueblo, un grupo de personas que quieran realmente, que tengan un deseo fuerte en el corazón por atraer la gloria y la presencia de Dios,
que deseen tener al Señor en sus vidas, que quieran hacer las cosas para Dios, que no se sientan obligados a hacer absolutamente nada, sino que son dirigidos por el Espíritu Santo. Porque en esa voluntad que las personas colocan hacia Dios, Dios cuando ve eso, se revela a esos lugares. Dios se revela a cada lugar donde las personas lo buscan verdaderamente de corazón. Cuando alguien desea realmente a Dios, Dios se manifiesta en esos lugares. Recuerda que el Señor declaró a través del profeta Jeremías, ustedes me buscarán y me hallarán. Dice, porque me buscarán de todo su corazón. Así que las personas en este momento, el pueblo de Dios, debía mostrar su interés por el Señor y hacerlo de una manera profunda, de corazón. Las personas debían mostrar esto y en esa voluntad que las personas mostraron hacia el Señor, Dios se manifestó a ellos. Y por supuesto que tener el templo de Dios en medio de ellos era una gran bendición. Allí Dios les iba a mostrar sus caminos, les iba a enseñar reglas, normas, mandamientos que son buenos, que protegen al ser humano, que protegen una sociedad, que traen bendición para las personas. Aparte de eso, que la presencia de Dios en medio de ellos les iba a traer una gran bendición económica. Porque el hecho de que Dios estuviera ahí, que la gente estuviera presentando sus ofrendas, su adoración, su exaltación, su obediencia a Dios, iba a hacer que su tierra fuera muy fértil, demasiado. De hecho, el Señor a través de las fiestas solemnes que instituye, les ordena que ellos debían estar verdaderamente alegres con Él, que disfrutaran de su presencia. Y en ese disfrute y en ese tener esas fiestas solemnes al Señor y gozarse en su presencia, la tierra iba a ser tan fértil que ellos iban a comer en abundancia y les iba a sobrar. Así que tener la presencia de Dios en un lugar, pues bendice todas las áreas de nuestras vidas. Pero recuerda, aquí el Señor dice de corazón. Por supuesto, este pueblo trajo una ofrenda demasiado alta, muy buena en ese tiempo, tanto que Moisés tuvo que decir, bueno, ya vamos a parar ahí. Ya tuvo que frenar el recoger esa ofrenda porque ya era demasiada, era bastante para lo que se debía hacer. Y eso trajo gran bendición porque este pueblo disfrutó de la presencia de Dios, disfrutó de que Dios los defendiera de sus enemigos, que bendijera sus vidas, que ya en la tierra prometida les diera abundantemente en todo. Este pueblo disfrutó de mucha abundancia, de mucha paz, de mucha prosperidad, etcétera. Ahora, algo que también quiero hacer énfasis acá es que todo el pueblo trajo esas ofrendas a un hombre, a Moisés. Él recogió el oro, la plata, las piedras preciosas, las pieles, etcétera, y todo esto. Y Moisés, con el corazón para Dios, con un corazón para Dios, les entregó a ellos un lugar donde se pudieran encontrar con el Señor. Y qué importante es esto en un liderazgo, porque a nuestra iglesia a cada congregación o a cada líder lo rodea un grupo de personas que tiene una provisión, tanto económica como una provisión espiritual. La gente está llena de talentos, de cualidades, de virtudes, de dones que Dios ha repartido sobre su vida y que como liderazgo, cuando la iglesia abarca la ciudad y el Señor empieza a traer estas personas que tienen esa clase de dones, de talentos, de habilidades a un dinero, ese líder debe tomar eso que las personas tienen para construir una casa para Dios, un lugar donde Dios se manifieste. El líder tiene que tener la prioridad correcta. Por eso te decía ahorita que es muy importante que este liderazgo suba a la montaña y permanezca muy buenos días allá buscando el rostro del Señor, para que tenga la prioridad correcta, para que el corazón esté afinado con el corazón del Señor y yo vea con los ojos correctos al pueblo que Él está atrayendo. Porque si un líder no tiene la prioridad correcta, no tiene el corazón afinado con el Señor, todo lo que le rodea, las personas que le rodean, sus dones, sus talentos, sus habilidades, él va a coger todo esto para hacer algo para sí mismo, para beneficiarse a sí mismo
y va a desenfocar a la gente del propósito que Dios tiene al traerlos a un lugar como este, ¿sí? Al traerlos a la iglesia. Que el Señor cuando llama a un pueblo, lo llama para convertirlos en adoradores de Dios, adoradores en espíritu y en verdad. La gente no se puede convertir en adoradora de una congregación, en adoradora de un líder, etcétera, de una denominación. Por supuesto que no. Todos nosotros hemos sido llamados para adorar a nuestro Dios, a nuestro gran Dios, a rendir nuestros corazones delante de Él, puesto que en esa adoración, en esa contemplación de su gloria, de su rostro, de su grandeza, todo lo que nosotros somos sale a la luz. Se levanta, nuestras cualidades, dones, talentos, se levantan y se fortalecen cuando miramos directamente el rostro de Dios. O sea, contemplar la gloria de Dios, contemplar su grandeza, su paternidad, aceptar su paternidad sobre sus vidas, hace que cada uno de nosotros recobremos nuestro diseño original. Recuerda que cada uno fue diseñado de una manera perfecta para honrar, para bendecir al Señor, como lo declara ya el Salmo 139. Pero si el hombre mira lo que no es, si el hombre se enfoca en lo que no es, se autodestruye. Y todo lo que tiene que es bueno, que Dios se lo puso en el corazón, va a ser un instrumento, se pueden convertir en instrumentos de iniquidad, en instrumentos de idolatría. Mucha destrucción va a venir a una vida que se desenfoca, que deja de mirar el rostro de Dios y empieza a mirar el rostro del hombre o de sus ídolos abominables, como lo declara la Escritura. Y aquí la iglesia cumple un papel demasiado importante, muy importante en medio del pueblo de Dios, y tenemos que hacer las cosas de la manera correcta para que podamos tener bendición de parte del Señor. El liderazgo tiene que ser tratado, tiene que ser formado. Este hombre Moisés, cuando empezó su ministerio, tenía 80 años. Cuando tenía 40 intentó de alguna manera libertar a su pueblo, asesinando a un egipcio, pero no era su momento. Mucha fuerza natural, mucho ímpetu, mucha violencia en su corazón. Tuvo que ser tratado afuera, en el desierto, 40 años, para que cuando el Señor lo pusiera a liderar, este hombre tuviera el corazón correcto para guiar al pueblo a Dios, no hacia él, no a sus propios intereses, sino para que lo condujera hacia el Señor. Y ese trato de Dios para la iglesia, para su liderazgo, es muy importante para que no devastemos a un pueblo, para que tengamos respeto por la gente. A nuestros lugares vienen personas con muchos talentos, muchas habilidades, con muchas profesiones. Y el hombre que está allí o la mujer de Dios que está allí debe enfocar todos esos dones y esos talentos hacia el Señor y hacia el servicio de un pueblo. No puede estar mirando a la gente como con esos intereses personales. ¿Sí? Entonces que llegó una persona adinerada, entonces esta persona va a suplir mi necesidad económica. Que llegó un médico aquí al lugar, este es el que me va a servir y va a servir a toda mi familia. Que llegó el arquitecto, este es el que me va a construir mi casita, o el que me va a diseñar mi casita, el ingeniero que me va a hacer mi casa, etcétera. O sea que todo don que tiene la gente y todo talento, inmediatamente lo toma para sí mismo. O sea, que hace de esas personas como sus siervos, como sus esclavos, y siempre está en ese mover de utilizar a la gente que está a su alrededor. Y cuando se tiene esa clase de visión, se pierde realmente la esencia de lo que la iglesia es. Porque nosotros como líderes no estamos para mirar lo externo, sino para mirar lo que mira el Señor. Recuerda que la Escritura dice que el Señor no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Y nosotros al pueblo tenemos que mirarle el corazón, porque ese es el que hay que restaurar. Si empezamos a mirarle el bolsillo, el talento, las habilidades, pues nos desenfocamos totalmente. Nuestras congregaciones se van a convertir en una cueva de ladrones, de salteadores. Y recuerda lo que Dios hace con los ladrones en su casa. Los saca a látigo. A látigo los saca de su casa. Así que
Qué importante es eso, que nuestro corazón como liderazgo esté depurado, que yo pueda ver en la misma balanza, con el mismo peso, a esa persona rica, a esa persona pobre, a esa persona con muchos talentos, a otra que tal vez no tiene tantos, etcétera, pero que de ninguna manera me voy a poner en la posición de hacer acepción de personas. ¿Cómo Dios ha tenido que tratar nuestras vidas en ese sentido? Porque realmente todas las almas le pertenecen a Dios. Que Dios a unos les haya dado una posición social diferente que a otros, ¿sí? Eso no quiere decir nada con respecto a la salvación, porque la salvación es para todo el mundo, para todo aquel que abra su corazón al Señor. Así que cuando toda la gente trae su ofrenda a Moisés, cuando trae ese oro, esa plata, esos talentos que tenían, porque también Dios levantó personas muy talentosas para construir ese templo, para invocar el nombre del Señor. Moisés lo supo enfocar y cogió toda esa riqueza, cogió todos esos talentos, esas cualidades, esas virtudes y les entregó un lugar de encuentro con el Señor. Y así es como tiene que ser. Moisés supo traer unidad en medio de ese pueblo para que se le diera gloria, honra y toda exaltación al Señor. Este fue Moisés. Ahora, mira ahí en Éxodo, en el capítulo 32, del versículo 1 al 7. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mira estas dos posiciones, ¿cierto? Esta primera ofrenda que levanta Moisés, a través de la cual él les entrega un tabernáculo, un lugar de encuentro, una tienda de reunión para que el pueblo conociera verdaderamente a su Dios. Ahora vemos a este hombre, a Aarón, que cuando Moisés tarda en descender, tomó la riqueza del pueblo, tomó el oro, tomó lo que ellos tenían y les entregó un becerro de oro para que ellos lo adoraran. Y les dijo, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y es tremendo cuando la mente y el corazón se endurecen, cómo se enceguece el entendimiento de una persona que construye un becerro de oro de los dioses que se adoraban en la tierra de Egipto. Recuerda que allá en Egipto, esos eran los dioses que adoraban. Dentro de los que adoraban un becerro de oro. Y ellos, Aarón tiene ese ídolo en el corazón, toma la riqueza del pueblo y les entrega un ídolo para adorarlo. Así que, qué diferente es el corazón de Aarón al corazón de Moisés. Por eso te decía ahora, qué importante es que el Señor depure nuestros corazones para que cuando el Señor traiga estas personas a la iglesia, trae esos talentos, esas habilidades, trae ese despliegue de grandeza que Dios pone en mucha gente, podamos enfocar todo esto hacia la adoración al Señor. Y en esta ceguera, Aarón les dice, y vamos a hacer una fiesta solemne para el Señor. Imagínate eso. Les entrega un becerro de oro de los que adoraban en Egipto y dice que la fiesta es para Jehová. O sea, una mezcla en el corazón tan impresionante de la cual él ni siquiera como que era consciente. Porque
qué gran cualidad, qué gran virtud que Dios nos da de poder tener discernimiento entre lo que es santo y lo que es profano. Es un gran regalo de Dios que el pueblo de Dios pueda discernir entre lo que es limpio y lo que está sucio, entre lo que honra a Dios y lo que lo deshonra. Creo que ese es un gran regalo que Dios nos puede hacer. Este hombre no tenía ni idea de qué era lo que honraba al Señor, no conocía al Señor y mira lo que hace. Mañana será fiesta solemne para el Señor. Este, este es un gran pecado que ellos cometieron, no solamente lo del becerro, sino la idea de que se levantaran a comer y a regocijarse. Hay unas versiones que dicen que ellos se entregaron como a pasiones desordenadas, o sea que esto no es solamente ahí que jugaron a la rueda y esas cosas, no, realmente hubo unas prácticas pecaminosas allí, porque la adoración a ese becerro trae una gran perversión. Toda adoración a ídolos inmundos está acompañada de perversión, aún perversiones sexuales. Entonces, esta posición de comer y regocijarse es una posición irresponsable frente a la salvación. ¿Sí? Por eso allá en Corintios exhortan que no seamos como ellos que fueron idólatras. Dice que se levantó el pueblo a comer y a beber y a regocijarse, porque es una posición irresponsable. Y por supuesto que no es que el Señor esté en desacuerdo en que nos alimentemos, en que tengamos momentos de esparcimiento, pero es que esto acá, ese texto, está acompañado de una adoración demoníaca, de un descuido de mi salvación, de una entrega al paganismo. O sea, es poner en riesgo nuestra salvación. Entonces, qué diferente este líder, Aarón, al líder de Moisés. ¿Y cuántos líderes han tomado la riqueza de un pueblo, los dones, los talentos, y han puesto a las personas a servirlos a ellos mismos? Han cogido esos tesoros para suplir todos sus antojos, sus ambiciones necias. Han cogido esos talentos y la habilidad de la gente para traer un gran mover de manipulación sin tener respeto por el Señor. Y hay congregaciones y hay lugares que no obedecen a Dios, que hay una gran idolatría por el líder, que ven al líder como si fuera la figura el Dios para ellos, que si fuera posible le besarían sus manos y sus pies. De hecho, hay lugares así. Hay lugares donde la gente se le entenebreció tanto la mente, que cuando ven a un líder parece que vieran, no sé, algo caído de otro planeta. Le quieren besar las manos, es como en esa humillación delante de los hombres, cuando la escritura declara que todos somos consiervos los unos de los otros. Porque esa escena de un pueblo humillándose delante de un hombre, para nada se parece a esa escena que el Señor nos regaló allá en la última cena, que Jesús, siendo el Señor del universo, se despoja de su manto que representa autoridad, unción, llamamiento, se pone una toalla en su cintura y se inclina a lavar los pies de sus discípulos. Pies muy sucios. En esa época usaban sandalias y caminaban, todo el tiempo caminaban por todas esas veredas llevando el Evangelio. Así que no podemos pensar en pies totalmente pulcros, no, estaban sucios, sus pies estaban sucios, malolientes. Y el creador del universo se inclina a lavar los pies de sus discípulos. Cuando él termina, de hecho cuando él iba a lavar los pies a Pedro, dijo, no, tú no me vas a lavar los pies. Y qué tremenda exhortación la que le hace Jesús cuando le dice, es que si tú no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. O sea, ya es como qué tremendo baldado de agua el que el Señor le dice a Pedro, porque le dice, es que si tú no te dejas servir, si tú esa soberbia, ese orgullo tuyo, no tienes parte conmigo, porque recuerda, casi en todas las enseñanzas menciono este texto de Mateo 11 que me llama tanto la atención de ver al Señor que es manso y humilde, muy diferente a mucho pueblo de Dios que para nada
toca la mansedumbre ni la humildad, mucha soberbia, mucha altivez, mucho orgullo. Y el Señor le dice a Pedro, es que si tú no te dejas enseñar, entonces no vas a ser mi discípulo. Punto, le dice el Señor. Entonces ya Pedro dice, bueno, no, entonces lávame todo, pues sí, ahora sí. Pero mira eso, que el Señor dice que si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Y cuando Él se levanta, le da el mensaje a todos, yo soy el Señor. Y si el Señor se inclina a lavar los pies de sus discípulos, ¿cuánto más ustedes deben hacer esto entre ustedes mismos? Así que esa figura de exaltación al hombre tiene que desaparecer de nosotros. Esa figura de que es lo que el hombre diga, eso tiene que desaparecer de nuestro corazón. Porque aquí no es lo que el hombre diga, aquí es lo que diga el Señor a través de su palabra. ¿Por qué la gente cae en herejías? ¿Por qué la gente cae en grupos demoníacos, en la mano de falsos profetas? Porque dejó en su corazón eso de que es lo que el hombre diga y no lo que Dios diga. Y digo, bueno, y mucha gente dice es lo que el hombre diga, aunque entre comillas, porque hace lo que le conviene, porque no les coloca uno un consejo que sale de la boca del Señor y muy pocas veces lo atiende. Pero esa figura de exaltación al ser humano, de postrarse ante el hombre y de verlo como su majestad, se tiene que demoler de nuestros pensamientos y de nuestros corazones, porque eso no nos deja compartir como familia. Eso no nos deja amarnos los unos a los otros. Eso no nos deja ver a toda la gente por igual. Porque si establecemos esa clase de rangos en la iglesia, entonces aquí en este grupo unos van a ser más importantes que otros, porque estamos mirando a la gente con estratos, con posiciones sociales, etcétera. Y no es así en el reino de Dios. No es así en el reino de Dios, puesto que todos los seres humanos fueron creados por el Señor y todos tienen un sello de dignidad en su corazón. Dios puso dignidad en el corazón del hombre. Dios puso un llamamiento, puso talentos, puso habilidades, puso grandeza en el corazón del ser humano, como lo declara el salmista allí creo que es en el Salmo 8, donde dice, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria, para que le hayas entregado tanta autoridad? O sea, está asombrado ese hombre cuando declara, ¿qué es el hombre? Y creo que es una pregunta que nosotros como líderes tenemos que hacernos delante del Señor. ¿Qué es el hombre? Tiene que ocupar un lugar muy grande, muy alto en el corazón del Señor, como para que lo que dijo el salmista le haya entregado tanta autoridad y como para que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, haya descendido de su trono para rescatarlo. O sea, entonces, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que Dios piense en él? Si Dios piensa en el hombre y lo tiene en un concepto tan alto, ¿cómo nosotros, el liderazgo, vamos a menospreciar a las personas? De ninguna manera. Eso nos haría seres abominables. Eso nos haría personas parecidos a Satanás, que mira a los hombres con desprecio. Satanás mira a la gente con gran odio, con gran resentimiento, con desprecio, como dice la escritura, para destruir, para matar, para robar. Pero no es así el corazón del liderazgo. Por no tener el corazón correcto, es que tal vez Dios no puede añadir más a los lugares. Y a veces Dios le entrega grupitos tan hermosos a personas que no tienen como digamos, la habilidad dada por el Señor para ministrar y finalmente terminan es destruyendo las almas. Y conozco un lugar bonito, hace muchos años conocí un lugar bonito de que Dios estaba levantando, un lugar donde vinieron pues personitas de diferentes lugares que ya tenían algún liderazgo, gente veterana en el Señor. Pero cuando el Señor empezó a añadirles personitas, algo pasó en la mente de ellos que como que se llenaron de algo tan extraño. Pienso que tal vez un demonio se les metió ahí en medio del grupo y empezaron a mirar lo que no se mira, lo que no se debe mirar. Empezaron a poner pleito
por cómo colocar las sillas, que las sillas no pueden ir así, que tienen que ir así, o metámoslas así, que este ramo de flores, ¿por qué lo trajeron y lo pusieron en esa esquina? Que allá no tiene que ir, que eso tiene que ir acá. Y todo el mundo poniéndose problemas por las cosas que nadie debe poner problema. Porque esa clase de cosas para nada, o sea, Jesús nunca ordenó sillas. Que él dijera, bueno muchachos, trastémonos 500 sillas para la montaña y me las van a poner en filitas y que queden bien derechitas. El Señor jamás se puso en esa clase de cosas, ni que esta silla tenía que estar así o así o así. La gente se sentaba en el césped, se sentaba en piedras, etcétera. Las predicaciones eran al aire libre, nada tenía que estar el pulcro por allá, estaban en la montaña enseñando la palabra, pero la gente se estaba salvando. Pero a veces los lugares se convierten en pesadillas. Que la silla tiene que estar totalmente derechita, que esto no puede estar aquí, que quién dejó este papelito acá, que tal cosa. Y la gente pensando en una iglesia como si fuera una organización, como si fuera una empresa del mundo, como y tratándose con rigidez, con dureza, como, ¿y tú por qué no llegaste a las 7 en punto? ¿Por qué llegaste a las 7:05? Entonces ya la gente empieza a incomodarse, a regañarse, a ensoberbecerse, a llamarse la atención por cosas que no son importantes, que para nada son importantes, y empiezan a tirarse absolutamente todas las cosas hermosas que el Señor ha puesto en medio de la iglesia. Y se olvida de las principales características que son el amor, la justicia y la fe, que fue lo que el Señor reprendió en los fariseos. O sea, la iglesia tiene que ser un lugar donde la gente se sienta amada, que la gente se sienta respetada, que la gente se sienta edificada. No es un lugar para regañar a nadie, esto no es un lugar para darle patadas a nadie, ni para hacer sentir mal a nadie, nada. O sea, es el que quiera. El que quiera, si quieren venir, vengan. Si no quieren venir, no vengan. Si llegó temprano, bien. Y si llegó tarde, pues también está bien. O sea, que reciba más el que llegó temprano, está bien. O sea, ¿qué necesidad hay de poner tantas condiciones, de poner tanta incomodidad en el corazón de las personas como si la iglesia estuviera para eso? Y ese no es nuestro propósito. La iglesia no es una empresa del mundo, la iglesia no le pertenece a los hombres, la iglesia le pertenece al Señor. Y aquí no tenemos rangos, aquí no tenemos escalafones, aquí nadie escalafona. Ay, es que yo era un simple pastor y ahorita soy un super apóstol. Dios mío, Dios mío, ¿qué es eso bueno, tan horrible que pasa en medio de la iglesia? Pastores estudiando en institutos bíblicos para dejar de ser unos simples pastores, según ellos, y convertirse en los superapóstoles, porque ellos ya no quieren que les digan pastor, ellos quieren que les digan el superapóstol. Y uno dice, Dios mío, como Aarón. Entonces hacemos un becerro y ofrecemos sacrificios a Jehová. Imagínate esa mezcla tan horrible de hacer un ídolo inmundo y después decir que esto es una fiesta para Jehová. Para nada es una fiesta para Jehová, porque a Jehová, al Señor de la Biblia, no se le adora con becerros de oro, no se le adora con vanidad, no se le adora con orgullo ni con altivez. Y esos ministerios que el Señor levantó, para nada es más importante uno que el otro, porque en mi mano tengo 5 dedos y ninguno de ellos se exalta sobre los demás. Todos son supremamente importantes. Si me llegan a despojar de uno solo, mi mano va a estar incompleta. Así que, ¿cómo decir que es que el apóstol es más que el pastor? Que yo ya no quiero ser pastor porque es que a mí me gusta es que como más reconocimiento, o sea, como en la universidad, ¿cierto? Que la carrera, la especialización, el doctorado y luego y eso, en la iglesia eso no funciona. En la iglesia eso no sirve absolutamente para nada, porque lo único que hace eso es levantar gente orgullosa, altiva, y es meter al mundo en la iglesia. Es meter toda esa vanidad y esa vanagloria en medio del pueblo de Dios. Moisés, ¿cómo consiguió su título de manso y humilde? 40 años en el desierto. Y esos ayunitos que él tenía con el Señor, 40 días y 40 noches en la montaña, la primera vez, y luego la segunda vez que también repitió esa dosis, cuando el Señor iba a destruir a su pueblo,
cuando los espías trajeron un mal reporte. Entonces, así es como el Señor debe tratar nuestras vidas para que recobremos el diseño verdadero de la iglesia, para que podamos entender. Mira, allá en Hechos hay un señor que se llama Ananías y su esposa se llama Zafira. Estaban ellos, la iglesia en un amor tan grande por la gente que dijeron, ¿cómo la gente va a pasar necesidades? Pues los que tenemos propiedades, vendámoslas y las ponemos acá en la iglesia para que todo el mundo viva bien, para que la iglesia esté en su necesidad, esté suplida. Pero ¿por qué la gente estaba vendiendo sus propiedades? Porque tenía amor por el necesitado. Entonces, Ananías y Zafira piensan que están en la moda de quién da más y vendieron su propiedad y trajeron el dinero allá a Pedro y le dijeron, mire Pedro, aquí está la plata de la heredad. Y entonces ¿en cuánto la vendió? En tanto. Y él había vendido en mucho más. Pedro le dijo, tú no estás mintiendo al hombre, tú estás mintiendo al Señor. Y Ananías cayó muerto por mentiroso, cayó muerto porque la prioridad del corazón de él fue diferente, porque lo que se hizo ahí en ese cuerpo de Cristo no se hizo con la prioridad correcta. Él lo hizo por vanagloria, él lo hizo por aparentar, él lo hizo, mintió. Entonces, bueno, el Señor dijo, no, es que yo no necesito su dinero. Aquí no se trata de dinero, aquí se trata es de corazón, del corazón. Porque la gente vendió propiedades para suplir la necesidad de las personas. Porque entre otras cosas, pues para eso es el dinero, para suplir la necesidad de la gente. No es para los lujos, no es para la vanagloria, no es para eso. Esa riqueza la llama la Biblia riquezas injustas y son para suplir la necesidad de las personas. Murieron Ananías y murió Zafira por tener una prioridad incorrecta. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Cómo esa prioridad equivocada trae muerte a la iglesia, trae muerte al cuerpo. Pero si tenemos gente que ha sido depurada en el corazón, qué hermoso es eso. Hermoso porque vamos a poder edificar a un pueblo, vamos a poder servir a la gente, nos vamos a poder abrazar todos sin mirar una condición social, apariencias físicas, sin mirar nada de eso. Que llegó el señor que de pronto es reciclador. Un abrazo grande para mi hermano que es reciclador. Que llegó el doctor, ¿cierto? Que llegó el doctor, el médico que tiene una especialización impresionante. Venga para acá, mi hermano. Un abrazo para mi hermano. Porque ¿cómo voy a abrazar súper efusivamente a ese médico que tiene una cantidad de especializaciones y es mi amiguis, pero el señor que trabaja como reciclador, para él no hay abrazos? ¿Qué va a pasar? Muerte. ¿Qué muerte va a tocar la iglesia? Porque el Señor dice, oye, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué tú miras a la gente así? ¿Cómo que abrazas al médico que tiene especializaciones, pero al señor que trabaja como reciclador, para ese no hay abrazos? O sea, ¿qué es la iglesia? Entonces, ¿qué es la iglesia? Pura política, pura basura, donde se compra gente, donde se hace lo que el mundo hace. Entonces, muerte para este lugar. Cueva de ladrones, les espera es látigo en las espaldas. Así funcionan las cosas de Dios. Aquí, en la iglesia, hay abrazos y hay un recibimiento efusivo para el médico que tiene especializaciones, pero también para ese hermano que trabaja como reciclador, también para esa niña que está entrando y que viene de trabajar en la prostitución, para ese hombre que está metido en las drogas y que entra a nuestra iglesia, tal vez en una condición física que no nos agrada mucho, pero para ese también tiene que haber amor, porque si no, esto no sirve absolutamente para nada. No tenemos una iglesia. Si no es nuestro comportamiento, entonces, como se los estoy explicando, entonces, ¿para qué es la iglesia? ¿De qué sirve esto? No sirve más para nada, sino para ser hollada, pisada por los hombres. Porque cuando la sal pierde su sabor y cuando la luz deja de alumbrar, mira, Jesús dijo,
Jesús lo declaró, si la sal no sirve para nada, entonces es echada a las carreteras donde todo el mundo se pare sobre ellas. Por eso la iglesia tiene que afinarse. O amamos a todos o odiamos a todos. O hacemos lo que Dios dice o hacemos lo que Satanás dice. Como Josué, en la enseñanza pasada, Josué decía, bueno, escojan a ver a quién van a servir. Van a servir a Jehová, entonces sérvanlo de corazón. ¿Quieren servir a dioses? Entonces cojan a cualquiera. Los de Egipto, los de Canaán, hagan lo que quieran. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, la iglesia debe enrutarse y cumplir el plan que el Señor ha trazado para ella, porque si no, vamos a ser el hazmerreír de esta sociedad. Vamos a ser el hazmerreír de los demonios y vamos a traer sobre nosotros un gran juicio de Dios. Un gran juicio de Dios. Porque recuerda, ¿qué es lo que Dios ama? Una casa hermosa, unas sillas hermosas, un buen equipo de sonido. No, Dios no ama eso. Dios ama a la gente. Y todo este trabajo tiene que ver con gente. Por eso tenemos que aprender a mirarlos como el Señor los mira. Entonces, ese liderazgo, vemos a un liderazgo como el liderazgo de Moisés, que lleva al pueblo a nutrir su espíritu. Les entrega un lugar de adoración, de encuentro con Dios, a nutrir su ser interior. Pero el otro los lleva a alimentar la carne, a perderse. Qué tremendo es esto, pero tremendo, tremendo. Y yo espero que esta congregación y todas las congregaciones pudiéramos nutrir el hombre interior de la gente, que no lo llevemos a perderse prácticamente, porque imagínate esto, mucha gente murió en el desierto por desobediente, por soberbia, por altiva, por idólatra, etcétera. Vamos a ver allá en Malaquías eh, una exhortación tremenda que el Señor hace precisamente a la clase sacerdotal. Malaquías va dirigido a los sacerdotes. En el capítulo 1, versículo 6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Estos sacerdotes estaban trayendo al altar el sacrificio que no se podía ofrecer. Ese animalito que le faltaba un ojo, que estaba rasguñado, que no se podía presentar como una ofrenda grata al Señor, ese era el que ellos estaban presentando. Y aquí el Señor les hace una gran exhortación. No me están honrando, no me están honrando, no están haciendo las cosas como se tienen que hacer. Así que, decisión que toma Dios. Les voy a tirar a la cara el estiércol de esos animales. Hay cosas fuertes en la Biblia. Dice, como no es lo que yo quiero, entonces les devuelvo su ofrenda. Tengan, les devuelvo les tira el estiércol de esos animales a la cara de estos sacerdotes, porque no es así como se honra al Señor. Dios lo estableció como era que se tenía que hacer. Ahí en el capítulo 2, en el versículo 5 al 7 dice, mi pacto con él, está hablando de Leví, fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermoso este llamamiento. Dice, ¿cómo tiene que ser un sacerdote? Tiene que tener temor por el Señor. Tiene que estar delante de Él humillado constantemente. Tiene que tener la palabra en su boca, la ley de verdad. No puede ser una persona que ande en iniquidad. Debe caminar en justicia, en paz y en justicia.
hacer apartar a la gente del pecado y en sus labios tiene que tener sabiduría. Ese es el sacerdote de Dios. ¿Cómo un sacerdote llega a ocupar realmente ese lugar? Allá arriba en la montaña. Más tiempos con Dios, mucho más tiempo con Dios. Que es que soy tan ocupado que ni tiempo tengo de orar. Entonces, un sacerdote que no ora, que no tiene tiempo para ayunar, que no sabe lo que dice la Biblia, como raro. Como raro, creo que debería tomarse un buen tiempo para escudriñar lo que dice la Escritura y pueda cumplir verdaderamente su papel, porque si un hombre no sabe lo que Dios habla, no conoce la voz del Señor, no conoce la Biblia y tiene un carácter demoníaco, pues ¿para qué va a estar ahí al frente solo trayendo tanto inconveniente y tanto problema? Entonces mira que acá dice, hay una honra que no se estaba dando al Señor. No se estaba dando al Señor. Por supuesto, en ese momento se está hablando del sacrificio físico de este animal que se llevaba ante el altar. Si traemos esta honra al Señor en este tiempo, entonces está la misma exigencia. No que tengamos que matar un animal y escoger un animal perfecto para sacrificarlo, pero el Señor nos pide, ¿cómo estás tú en tu relación conmigo? ¿Qué clase de sacrificio estás presentando delante de mí? O sea, ¿te estás pareciendo cada vez más a Jesús? ¿Eres una persona en humildad? ¿Eres manso en tu corazón? Eh, ¿cómo tú enfrentas los problemas con la gente? Tú bajas la cabeza, respiras profundo y dices, vamos a esperar a que esto se aquiete para poder dar una respuesta. O simplemente manifiestas ira, enojo, molestia, irritación hacia los demás. Te incomoda la gente. Quieres patear a aquel que se opone a tus ideas. ¿Qué estás ofreciendo ante el altar? Un sacrificio cojo, ciego, rasguñado, porque ese no es el que Dios quiere que ofrezcamos. Esta exhortación allá en Malaquías fue fuerte, pero fuerte, amados. Tremendo que el Señor les dice es que si vamos a hacer esto, hagámoslo de la manera correcta. Porque hay bendición de Dios para un sacerdocio, hay bendición de Dios para un liderazgo, pero el liderazgo no va a hacer lo que se le provoca. Un liderazgo debe hacer lo que el Señor le ha puesto a hacer. Y la prioridad aquí, por supuesto, es el Señor primero y segundo es su pueblo. No hay más prioridades. Así lo resumió el Señor en sus mandamientos, hablando de los mandamientos más importantes en los cuales está resumida toda la ley y los profetas, de amar al Señor con toda mi mente, mi alma, mi cuerpo, con todo mi corazón, pero amar a mi prójimo como a mí mismo. Si eso no se está cumpliendo en mi vida, entonces estoy siendo un transgresor de la ley. Estoy siendo un transgresor de su palabra. Si no tengo ese amor poderoso por el Señor y la gente no me importa, soy un transgresor de toda la ley y los profetas. Entonces, estos sacerdocios sí estaban bien extraviados, este sacerdote. Allá en el capítulo 2, en el versículo 13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Así que, aparte de que la ofrenda que se estaba ofreciendo era inmunda, estaban ofreciendo pan inmundo ante el altar del Señor, ya empezaron a mezclar de aquí pecados sexuales. Ya esa mezclita ahí, terrible esa combinación. Ya estaban despidiendo a sus esposas para conseguirse en otras y así como si cambiar de esposa fuera como cambiarse una camisa, cambiar de medias, de zapatos, etcétera. Tremendo. Recuerda que
en lo que tiene que ver con el matrimonio, es uno de los pactos más firmes que el Señor ha hecho en su palabra, uno de los que tiene más respaldo de parte del Señor. Dice aquí, Dios aborrece el repudio. Entonces, ellos pensando en cambiar de esposas, pensando en cambiar de mujer, y el Señor les dice, entonces no hay bendición para ustedes. Allá iban a llorar ante el altar, bendícenos, Señor, mira esta escasez, etcétera. Y el Señor, no hay bendición. ¿Por qué? Porque ustedes están siendo desleales con la mujer de su juventud. Y qué tremendo, es muy importante el trato que nosotros tenemos con nuestro cónyuge, con esa esposa, con el esposo. Ya es un pacto que se hizo y es un pacto que vamos a respetar delante del Señor. Vamos a estar pensando en disolver nada, vamos a pelearnos esas familias, esos hogares, para que el Señor derrame bendición sobre nosotros. Cuando un hombre tiene un pensamiento adúltero, cuando una dama es adúltera en su alma, está con su esposo, pero está pensando en qué rico este otro hombre, este se ve mejor, más lindo, más adinerado, más espiritual, etcétera. Esa infidelidad empieza a traer una calamidad sobre las familias. Ese respeto que se tiene que tener por los hogares, ese respeto lo respalda el Señor. Cuando soy un hombre que honro a mi familia, a mi esposa, que le doy un lugar de dignidad, que tengo un buen trato con ella, porque recuerda que un hombre brusco se cierra los cielos. La escritura declara, traten a la dama como un vaso frágil. Y dice, ¿para qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Así que un hombre agresivo, violento, maltratador, vulgar, que suele desplayarse en groserías allá en su casa, una de las cosas que se va a afectar en su vida es el área económica. Y cuando ore, Dios no lo va a escuchar. ¿Sí? No puedes estar justificando tu enojo. Que no es que yo alego porque es que en esta casa no hacen lo que yo digo. ¿Sí? Es que me sirvieron muy caliente la sopa o me la sirvieron muy fría. Bueno, pues ya, bájate de tu trono. ¿Por qué quieres poner a todo el mundo como esclavo? O sea, todo tiene que ser como tú dices, porque si no, entonces revientas en ira. Tienes que bajarte de ese trono de soberbia, de orgullo. Tu esposa no es tu esclava, tus hijos no son tus esclavos, la gente que está a tu alrededor no están ahí para que sean tus servidores y tengan todo como tú quieres para que tu corazón no se irrite. Ya deja de vivir con ese pensamiento, porque con ese pensamiento te vas a perder. Nosotros que somos los mayores en cuanto a autoridad de nuestra casa, somos los que debemos servir. Así está escrita la profecía. Dice, el mayor servirá al menor. Entonces, si tú dices, es que yo mando en esta casa, entonces manda bien. Manda bien, ejerce bien tu mayordomía, sirve a tu gente, sirve a tu esposa, sirve a tus hijos, porque para eso te dio Dios ese mando. Si tú mandas, entonces sirve al menor. Si tú crees que eres el mayor, entonces sirve a los que están a tu alrededor, porque la escritura declara que el mayor servirá al menor. Cristo, el mayor, vino a servir al menor. Así está la profecía. Y si lo hacemos de esa manera, el Señor nos va a bendecir económicamente, nos va a dar gracia, nos va a dar talento, nos va a extender su misericordia, nos va a dar mayor revelación, luz y por supuesto que va a endulzar el corazón de la gente a nuestro alrededor para que nos den cariño, para que hagan esas cosas que a nosotros nos gusta sin que tengamos que exigirlas, sin que tengamos que exigirlas. Este es el sacerdocio de Dios. Entonces, mira qué tremendo el liderazgo de Moisés al liderazgo de Aarón. Me refiero en esos dos eventos. Moisés toma la riqueza de un pueblo y les entrega una casa para Dios. Les entrega un lugar de encuentro con el Señor. Aarón toma la riqueza del pueblo y les entrega un becerro y les entrega una mezcla pagana. Un becerro, pero será una fiesta solemne para Jehová. Imagínate qué mezcla tan impresionante y tan horrible la que este hombre hizo en su mente y que leudó a su pueblo y que le trajo tanta muerte. Así que, bueno,
como dice la palabra, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, tú quieres un liderazgo, bueno, buena obra deseas, pero por favor, sube a la montaña y escucha a Dios. Deja que Dios trate con tu alma. Despójate de la soberbia, del orgullo, de tu vanagloria, de tus ambiciones necias y deja de mirar a la gente como objetos. Deja de mirar a la gente como que este me puede servir, este también me puede servir y este otro también me puede servir. Si te despojas de ese pensamiento, Dios va a hacer cosas muy poderosas con nosotros como iglesia, porque la iglesia está puesta es para salar, para hacer sal y para hacer luz sobre la tierra, no para abusar de la gente, no para estar regañando, no para estar imponiendo, no para estar maltratando a las personas en sus emociones, etcétera. Hemos sido puestos para servir y recuerda, el que quiera, la iglesia es el que quiera venir en pos del Señor, es el que quiera, porque este caminar a veces se complica un poco y necesitamos gente que tenga toda su voluntad allí para que no retroceda, sino que siga adelante con el Señor. Así que te quiero invitar, si tú tienes un liderazgo, para que lo ejerzas como el Señor te ha mandado, para que ofrezcas ese no pan inmundo, sino que ofrezcas el mejor sacrificio. ¿Cuál es ese? El que menciona Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que si Dios te plantó de vida escogida, tú des fruto dulce al paladar de Dios. No te le vuelvas al Señor un fruto silvestre, que se sembró de vida escogida, pero el fruto silvestre cuando se mete a la boca es ácido, ácido que no se puede morder, eso no se puede tragar de lo ácido. Entonces, si Dios te plantó de vida escogida, dale a Dios el fruto que Él se merece. Que cuando Él venga a tomar de ti, se pueda degustar un fruto dulce, exquisito, de alguien que ha sido tratado, formado por el Señor, y tiene un corazón que, mejor dicho, parecido a Jesús en la tierra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y pues si te estoy haciendo estas exhortaciones, no es porque te quiera hacer daño, no porque quiera hacerte un mal, quiero es hacerte reaccionar y decirte, debemos ocupar el lugar que el Señor nos ha puesto, porque si no vamos a perder nuestro tiempo, realmente vamos a perder nuestro tiempo. Yo quiero que tú seas de bendición para nuestra tierra, que tomemos la posición verdadera que el Señor nos ha entregado. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, te reitero mi amor, te amo en el Señor y por eso te exhorto y te animo a que crezcas en el conocimiento de su voluntad. Muchas bendiciones, que Dios te guarde.